Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos otra vez en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta de hoy. Pastor, necesito que me aclare el por qué la Biblia parece que apoya a la esclavitud y a la injusticia. Por ello le pregunto, y la pregunta que le hago es directa. ¿La Biblia apoya la esclavitud, el abuso de autoridad y la injusticia? Mi nombre es Alberto Medina de Ciudad de México. Muy bien, gracias Alberto por la pregunta que nos haces. Y la pregunta que nos haces es, ¿la Biblia apoya la esclavitud, el abuso de autoridad y la injusticia? Bueno, la percepción de que la Biblia apoya la esclavitud, el abuso de autoridad y la injusticia puede surgir de una lectura superficial o de una descontextualización de ciertos pasajes. Para entender la posición bíblica sobre los temas de esclavitud, de abuso de autoridad, de injusticia, es esencial que analicemos los textos en su contexto histórico, cultural y teológico. Y por ello te voy a dar una respuesta y trataré de darte una explicación de acuerdo al contexto histórico, cultural y teológico. Permíteme darte un contexto en el Antiguo Testamento de lo que era la práctica de la esclavitud que nos narra y que nos enseña y que se informa uno en la Biblia. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la esclavitud era una práctica común en muchas culturas antiguas, si no es que en todas, en la gran mayoría, y esa incluía inclusive en la sociedad hebrea. Sin embargo, es importante notar que la esclavitud bíblica en Israel tenía características distintas a la práctica más abusiva de otras culturas. Por ejemplo, en la ley mosaica incluía una regulación diseñadas para proteger a los esclavos y asegurar un trato justo. En Éxodo capítulo 21 del 2 al 11, no lo voy a leer todo, pero ahí establece límites sobre la duración de la esclavitud y las condiciones para la liberación. Y por ejemplo, en Éxodo 21:2 nos dice en la Reina Valera 60, si compra siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Es decir, había regulaciones humanitarias. También había protección de los derechos humanos. La ley también prohíbe el abuso físico. En Éxodo 21:20 nos dice, si alguno hiere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Es decir, no quedaba impune. Ahora, el contexto en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la esclavitud seguía siendo una realidad social. Sin embargo, los apóstoles enseñaron principios que socavaban las bases morales de la esclavitud de ese entonces. Pablo en sus epístolas, en sus cartas, él enfatiza la igualdad de todos los creyentes en Cristo. Y por ejemplo, en Gálatas 3:28, creo que es una revelación y es un punto muy importante acerca sobre la igualdad de derechos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Tremendo, ahí está la igualdad en Cristo. Y también en las relaciones justas, Pablo exhorta a los amos a tratar a sus esclavos con justicia y bondad. Por ejemplo, en Colosenses 4:1 nos dice, amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea, habla de una relación de justicia, habla de una relación justa. Ahora, sobre el abuso de autoridad.
La Biblia en ninguno de sus pasajes aprueba el abuso de autoridad, sino que enseña el uso responsable y amoroso del poder y la autoridad. Por ejemplo, Jesús enseñó que la verdadera autoridad se ejerce a través del servicio y del amor. Y lo expresó en Mateo 20, 25 al 26, que sí lo voy a leer. Pero Jesús llamándoles dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Tremendo. Aquí el servicio es en amor y por amor. Ahora, el liderazgo debe de ser servicial. En la iglesia, por ejemplo, los líderes deben de ser ejemplo de servicio y de humildad. Por eso en 1 de Pedro 5:2 nos dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, y no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Y con relación a la justicia y a la misericordia, la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento resalta, subraya la importancia de la justicia y la importancia de la misericordia. Y por ello, Dios aboga por la justicia y la defensa de los oprimidos. Y en Isaías 1:17 nos dice la Biblia: aprender a hacer el bien, buscar la justicia, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y el profeta Miqueas resume la exigencia de Dios para el hombre en términos de justicia, misericordia y humildad en Miqueas 6:8, que dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. En conclusión, la Biblia no apoya la esclavitud, no apoya el abuso de autoridad y no apoya la injusticia. En cambio, la Biblia nos ofrece principios que, cuando se aplican correctamente, van a promover siempre la justicia, el amor y la igualdad en derechos. Los textos que parecen apoyar estas prácticas deben de ser interpretados con lupa en su contexto histórico, en su contexto cultural, y debemos de reconocer que la revelación de Dios es progresiva y culmina en la enseñanza y en el ejemplo de Jesucristo. Creo que el mayor ejemplo que debemos de considerar es en el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Con relación a la esclavitud, las regulaciones bíblicas sobre la esclavitud en el Antiguo Testamento obviamente eran progresivas para su tiempo y siempre buscaron proteger a los esclavos. En el Nuevo Testamento, la enseñanza de la igualdad en Cristo pues totalmente socava la moralidad de la esclavitud. Es decir, siempre va arriba la revelación bíblica. Sobre el abuso de autoridad, Jesús y los apóstoles enseñaron que la verdadera autoridad se ejerce a través del servicio y el amor, y jamás en el abuso. Y para concluir, justicia y misericordia. Dios exige justicia y misericordia, abogando siempre en la defensa de los oprimidos, de los vulnerables y de los que menos tienen. En resumen, la Biblia nos llama a vivir vidas de amor, vidas de justicia, de servicio, que reflejan el carácter de Dios en todas nuestras relaciones, en todas las estructuras, en todos los niveles sociales. Pues esta es la respuesta que te doy, y que el Padre te bendiga. Te recuerdo que no hay peor pregunta que la que no se hace. Te invito a que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, que compartas nuestra información, comparte nuestros videos, regálanos un like. Si no te has suscrito, hazlo, y de esa manera llegaremos a más. Nos vemos en la próxima y muchas bendiciones.